con Dios, de Dios y un tiempo de diálogo entre nosotros como comunidad. Y para ello vamos a compartir esta primera provocación, que vamos a llamar así, que se llama Resuélvanlo, que es de una hermana que ya la hemos leído en otros momentos, Magdalena García, que en su blog Justleros, ha escrito esta reflexión y que al mismo tiempo es un poema que se llama Resuélvanlo. Y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente, nos vamos a disponer con la vida para poder escuchar esto, leerlo al mismo tiempo en el PowerPoint y después tener un tiempo cortito de segundos de poder ver un cuadro de Rembrandt donde podremos visualizar lo que significa el perdón y la reconciliación. Pero vamos a comenzar con la lectura. Quienes quieran cerrar los ojos, quienes quieran tenerlos abiertos, pero lo importante es la disposición del corazón para este tiempo. Dice así: si otro creyente te hiere, ve y díselo, resuélvanlo en conjunto. Esta es una cita del Evangelio. Resuélvanlo. Parece muy sencillo, pero sabemos por experiencia cuán difícil es esto, porque demanda muchas destrezas que parecen escasear en nuestra cultura e iglesias polarizadas. Resuélvanlo. Parece muy sencillo, pero he aquí lo que podría hacer falta: el valor para acercarnos a quien nos hizo daño, la habilidad de hacer a un lado la sed de venganza, la disposición para escuchar verdades incómodas, la humildad para reconocer errores y puntos ciegos, el deseo de entender el punto de vista ajeno, la paciencia para buscar terreno de coincidencia, la disposición para trabajar por el cambio. Resuélvanlo. Parece muy sencillo, pero no lo es. Y el Evangelio nos recuerda que a pesar de nuestras buenas intenciones, a pesar de intentos de conversaciones y a pesar de múltiples intervenciones, incluyendo la participación de testigos y la mediación de la comunidad, a veces la reconciliación se elude debido a la incapacidad del ofensor para reconocer cualquier falta o mala acción, y todo el cuerpo de Cristo sufre por la fragmentación. Pero aún así, no debemos desistir o perder la esperanza, sabiendo que con demasiada frecuencia el ofensor soy yo, y que Dios, el buen pastor, anhela que todas las ovejas vuelvan al redil. Ya, y ponte este de aquí. Seguimos con la otra diapositiva. Y que aprendan a vivir en armonía, siguiendo la regla del perdón, del inagotable perdón que se otorga hasta 70 veces 7. Ayúdanos, Jesús reparador, a desatar los nudos de las rígidas posturas y tradiciones que nos anclan en muelles que traicionan la voluntad de Dios. Aliéntanos, Jesús navegador, para atrevernos a zarpar contigo hacia nuevas orillas de tolerancia mutua y genuina apreciación. Amén. Y pasamos a la diapositiva, a la última, que es el retorno del Hijo Pródigo. Este cuadro reconocido de Rembrandt, donde vemos la reconciliación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Quedémonos con esta imagen y comencemos a transitar esta quinta sesión, ahora de la mano de nuestra hermana Nina Balmaceda, del Centro para la Reconciliación de Duke, que, bueno, te otorgo la palabra, Nina, para este tiempo de formación y este tiempo de caminar juntos y juntas. Que el Dios de la vida nos bendiga y nos acompañe en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esas palabras tan importantes. Yo le diría, transfórmenlo en conjunto, no resuélvanlo para transfórmenlo. La diferente vocación que tenemos en transformación de conflictos, ya lo conversaremos luego. Veo gente en la sala de espera, por si acaso. Les voy a compartir ahora mi pantalla y comenzamos. Espero que puedan verla bien. Estamos rápidamente llegando a la quinta de 6 sesiones, o sea, ya estamos prácticamente empezando a despedirnos en este Instituto de las Américas para la Transformación y la Reconciliación. El día de hoy, como bien lo ha indicado Alejandro al inicio y el reverendo Luis Vázquez en la liturgia de apertura,
vamos a conversar un poquito sobre el perdón. Y les voy a confesar que mi principal objetivo es desdogmatizar el perdón, si se puede decir eso en español. ¿A qué me refiero? Yo personalmente tengo una teología del perdón que se las quiero compartir el día de hoy. No pretendo que esa sea la absoluta verdad sobre el perdón. Creo que mucho sobre el perdón es más bien un misterio de cómo Dios se hace presente liberándonos de nuestros resentimientos, pero no deseo presentarles una verdad absoluta o dogmática al respecto, al respecto. Pero sí presentar una teología del perdón que enfoca el perdón en una decisión que básicamente es el inicio de un proceso. Y a los que se acaban de agregar, bienvenidas y bienvenidos, por favor, pónganse en modo. Muchas gracias. Bueno, entonces, por eso para mí el perdón es una llave que libera, que nos permite abrir una puerta hacia la libertad. Quisiera comenzar destacando el perdón como virtud, tanto el poder ofrecer perdón, el perdonar a otras personas, como el buscar perdón, son virtudes. De manera opuesta al pensamiento clásico, como ustedes saben, el cristianismo, cuando comenzó en la vida de nuestro Señor Jesús de Nazaret, luego con su muerte en la cruz, su victoria sobre la muerte y el pecado, los que seguían al Señor Jesús resucitado eran una secta judía, ¿no? Ellos no se veían a sí mismos como miembros de otra religión. Todos ellos y ellas, todos los discípulos y discípulas eran personas judías, como el Señor Jesús, de religión judía. Ellos no eran ni evangélicos ni anabautistas como yo, no, eran judíos y judías. Y cierto, el mensaje del Señor rescató a mucha gente más allá, samaritanos y samaritanas, sirofenicios, sirofenicias, romanos y romanas, griegos y griegas. Pero a lo que voy es que aunque era una secta judía en los primeros 2, 3 siglos de la historia occidental, el Evangelio se traduce en categorías de pensamiento griego, que era el pensamiento de esos tiempos, ¿no? Aunque ellos eran judíos, especialmente gracias al apóstol Pablo, el Evangelio se codifica en códigos no solamente de la lengua griega koiné, sino de códigos de pensamiento griego. Pero esto no quiere decir que el cristianismo se une al pensamiento clásico sin tensiones. De hecho, el tema del perdón es probablemente uno de las áreas en que el cristianismo, si por favor pudieran ponerse en mudo, se los agradecería muchísimo. Gracias, hermanas y hermanos. Muy bien, lo que decía era que el cristianismo choca, es opuesto al pensamiento clásico en cuanto a la concepción del perdón. Especialmente Platón y Aristóteles, tremendos pensadores muy útiles para muchos otros temas, con respecto al tema del perdón, ellos tienen la posición de que, sí, sí, por favor, se pudieran poner en modo, gracias. Ahí no hay necesidad de perdón en la filosofía clásica, platonista y aristotélica, porque para ellos están buscando la virtud y la virtud está precisamente en no equivocarse. Recuerden, el pensamiento platónico divide muy drásticamente lo material o corpóreo de lo espiritual o ideal, el mundo de las ideas, y por lo tanto las ofensas, los golpes que uno pueda sufrir no merecen atención porque para el pensamiento platónico lo importante es lo que se considera en el mundo de las ideas, la dimensión espiritual. El cristianismo viene con una perspectiva totalmente distinta. Para empezar, el cristianismo vuelve a unir
lo ideal espiritual con el cuerpo físico. Y tenemos que cuidarnos de no ser muy platonistas en nuestra interpretación del cristianismo, por favor. Ok, entonces decía que de manera opuesta al pensamiento clásico, desde una perspectiva cristiana, la persona virtuosa no es quien no tenga culpa o quien no cometa errores, como era la posición platonista y aristotélica, que no hay necesidad del perdón porque la persona virtuosa no comete errores, por algo es virtuoso. Y en su mentalidad siempre era un hombre, ¿no? Un hombre virtuoso, un hombre sabio, un hombre sofisticado. No necesita ni pedir perdón ni ser perdonado. Completamente opuesta a la visión cristiana, en que la persona virtuosa no es quien no se equivoca, sino la persona imperfecta que se da cuenta que es imperfecta, es decir, que abraza la humildad y que experimentando el arrepentimiento busca el perdón. Y quien habiendo experimentado el perdón de Dios es entonces capacitada, capacitado para poder perdonar a sus semejantes. En el cristianismo, en la enseñanza bíblica, al menos como esta servidora la entiende, perdonar no es condonar. Bueno, Perdonar ya, no es ya. excusar. Aunque vamos a excusar a la persona que no se ha puesto en mudo, en realidad eso no requiere perdón, ¿no? Es un detalle, una cosita que se arregla inmediatamente al poner en mudo. Pero cuando uno habla de perdonar, no se refiere a esas cositas pequeñas que se solucionan inmediatamente. Perdonar tampoco es olvidar, ni negar cuando se ha causado un daño. El perdón en sí mismo, cuando de verdad uno necesita perdón y cuando uno de verdad quiere perdonar a otro, en sí mismo es una denuncia. Porque si no me hubieran hecho daño, no tendría yo que perdonar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en sí mismo, el perdón es una invitación para quien ha cometido un daño, o más de uno, y para quien ha sufrido el daño, es una invitación a la humildad y a reconocer que el daño ha sido causado. Y que por lo tanto, al perdonar, estamos diciendo, ha habido daño. Por eso digo, perdonar no es excusar. Excusar es que algo ha pasado, por supuesto, adelante, no hay problema. Póngase en mudo, pase usted, te choqué por accidente, no hay problema, pase. Eso no se perdona. Eso se excusa. Pero no, cuando uno verdaderamente tiene que perdonar algo, es porque algo le ha hecho daño profundamente. Pero esto es lo tremendo, que el perdón, si bien en sí mismo es una denuncia de que ha habido un daño, puede haber sido causado por accidente, puede haber sido causado intencionalmente, pero igual hay que perdonar porque ha habido un daño. Y esto es lo maravilloso del perdón, es que entraña liberación, especialmente para la persona que ofrece el perdón y obviamente también para quien lo recibe. El perdón no es excusar el comportamiento del ofensor, de quien ha causado el daño, pero sí es abandonar el resentimiento y contemplar a esa persona que nos ha hecho daño o que le ha hecho daño a alguien a quien nosotros amamos, porque a veces a uno le puede doler más, no el daño recibido directamente, ¿no? Sino el daño que le causan a nuestros seres amados. Eso es mucho más difícil de perdonar. Pero cuando podemos abrazar en humildad y la misericordia de Dios y abandonar el resentimiento, podemos entonces contemplar a esa persona que nos ha hecho daño o que le ha hecho daño a alguien que amamos como un ser humano a pesar de lo que ha hecho. Y el efecto del perdón, al menos lo que les propongo hoy día, es que tiene el efecto de inhibir, de evitar el exceso de resentimiento, porque muchas veces cuando vivimos con resentimiento, lo que observamos es que va a haber un ciclo de represalias. Tú me has hecho daño, yo no puedo perdonarte, entonces lo que voy a buscar es
vengarme. Muchas veces llamamos a eso justicia, pero la justicia bíblica siempre busca la liberación. La justicia bíblica siempre busca la restauración de la persona que ha sufrido el daño y de aquellos que han causado el daño. Entonces, mediante el perdón, lo que podemos hacer cuando abrazamos en humildad el pedir perdón y el ofrecer perdón, es que detenemos lo que sería de otra manera un ciclo de represalias que puede llevar a producir peor daño a ambas partes. Y es así como cuando uno promueve el perdón en su persona, en su familia, en la sociedad y entre países, es que se puede lograr revertir ciclos de enemistad y violencia. Algunos de ustedes van a recordar este cuadrito, no se asusten, no vamos a revisarlo todo, pero quiero ubicarles en el esquema de transformación de conflictos donde se ubica el perdón. Ustedes recordarán estos 7 pilares de la transformación de conflictos. La primera es la inclusión, que afirma que todas las partes en un conflicto deben participar activamente, deben participar escuchando, deben participar hablando, deben participar en la toma de decisiones y en las acciones que se decidan en conjunto. El segundo pilar es el encuentro, que tiene que ver con, realmente es muchísimo mejor estar en persona cuando hay un conflicto, cuando se ha causado un daño. Es importante traer a las partes a que puedan verse, reconocerse, dialogar con la gracia del Señor, rendir cuentas, pedirse perdón, aceptar el perdón, otorgar perdón y aceptarlo. Ese es el encuentro tan importante. A veces es imposible hacerlo, a veces tenemos que esperar mucho tiempo para fomentar un encuentro, pero siempre es bueno buscarlo. Y hay como una jerarquía en el encuentro, ¿verdad? Lo mejor es estar físicamente en persona. Si no se puede, lo segundo mejor es lo que estamos haciendo ahorita, que es poder vernos las caras vía Zoom o alguna otra tecnología similar. Si eso es imposible, por lo menos por el teléfono, escuchar nuestras voces, las personas que están tratando de pedir perdón o ofrecer perdón. Y aún si fuera imposible, ninguna de las anteriores se puede hacer, escribir una carta pidiendo perdón, escribir una carta ofreciendo perdón. Puede ser una forma pequeña de iniciar un encuentro. También el tercer pilar importante que les había mencionado es el diálogo transformador. Por eso hace 2 semanas tuvimos esta experiencia de aplicar escucha activa mediante el círculo restaurativo. Es una manera, no la única, de promover un diálogo transformador. Y el diálogo transformador busca dar oportunidad para la rendición de cuentas. Y aquí es que vamos entrando al tema del perdón. Aun cuando pueda ser doloroso, quienes han causado daño deben enfrentar las consecuencias de sus actos o de sus omisiones. La rendición de cuentas comienza con la posibilidad de dialogar cuando quien ha causado el daño es capaz de reconocer su responsabilidad. Dependiendo de la seriedad del daño y los hechos particulares del caso, porque cada caso va a ser diferente, no es lo mismo haber sufrido un crimen, no es lo mismo que se le haya arrancado la vida a un ser amado que simplemente que voy caminando por la calle y me roban el reloj. Obviamente no me hace feliz que me roben mi reloj, pero no es lo mismo a que me roben la vida de una persona que yo amo o que entren a mi casa o qué sé yo, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces todo depende de la seriedad, de las condiciones del caso del que estemos hablando. Pero debe haber sanciones y estas sanciones no deben ser para destruir a la persona, deben ser sanciones que buscan ayudar a la persona que ha cometido el daño a reconocer su responsabilidad, a corregir su actitud y a cambiar de comportamiento. Las mejores sanciones se dan cuando lo que la persona tiene que hacer como sanción está vinculado a lo que ha hecho. Y obviamente no estamos hablando de sanciones que destruyan,
a la persona que ha cometido el daño. Bien dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador. Creo que eso es más que suficiente para darnos cuenta que Dios jamás querría la pena de muerte. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos nos arrepintamos, que todos encontremos la vida plena en Cristo. Pero eso no significa que no haya consecuencias al haber hecho cosas malas. El quinto pilar del proceso de transformación de conflictos tiene que ver con esta rendición de cuentas y se concentra en el reconocimiento de responsabilidad mediante el arrepentimiento y la solicitud de perdón por parte de quien ha causado el daño. Dependiendo del daño que se haya causado y de si fue un accidente o no, perdón, no del daño, sino del daño, ahí está. Y de si fue un accidente o no, muchas veces no es suficiente decir, ay, perdón, me equivoqué, ay, perdón, lo siento. Pero decir que uno lo lamenta es importante. La mejor solicitud de perdón es específica, franca, viene del corazón y respaldada por acciones concretas que evidencian un cambio de actitud, que evidencian un cambio de comportamiento, como por ejemplo el dejar los malos hábitos. Si alguien antes robaba porque era una persona que andaba en drogas, por ejemplo, y quiere realmente pedir perdón a las personas a quienes le ha hecho daño, bueno, pues lo primero que queremos ver es que esa persona no solo diga de palabras que se arrepiente, queremos ver que esa persona, Dios quiera, reciba la ayuda que necesita sobre todo, pero que también tome las decisiones necesarias para cambiar de hábitos, ¿no? No andar con las mismas personas que le llevaron a la drogadicción, no andar por los mismos barrios. Pero todo esto, como ustedes se dan cuenta, no es algo individual, no se logra con solamente un esfuerzo personal individual. Se necesita una comunidad de apoyo. Entonces, el buscar nuevos hábitos saludables, el buscar hacer restitución, quien robó, devuélvalo, el buscar hacer reparaciones, y las reparaciones simbólicas son importantes, pero no suficientes. Nuevamente, todo depende de qué caso estamos hablando. Buscaremos que haya compensaciones económicas, apoyo para la rehabilitación psicológica, física, lo que se necesite para que la persona que sufrió el daño, la familia que ha sufrido la pérdida, pueda encontrar maneras de salir adelante. Sobre todo, garantías de no repetición, ¿no? Aquí no se trata de abaratar el perdón, ya todos perdonamos automáticamente. No, 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 no. Aquí estamos hablando del perdón con mucha seriedad y tiene que darse oportunidad a que la persona que ha causado el daño pueda reconocer su responsabilidad y ofrecer garantías de no repetición, tanto a nivel personal, familiar, a nivel de comunidad y en los casos más grandes, yo lo digo como peruana, pero pienso en mis hermanos y hermanas de Colombia, pienso en mis hermanos y hermanas de Guatemala, de El Salvador, etcétera, etcétera, en tantos países donde se ha sufrido tanta violencia, queremos garantías de no repetición. No queremos que se nos imponga el perdón. Para empezar, el perdón no se puede imponer. Y esto nos lleva al pilar número 6. Nadie puede ni debe imponer el perdón, ni siquiera requerirlo. Cuando se da el perdón sale del corazón, no se puede legislar. Puede haber leyes que faciliten procesos, pero lo importante es que salga del corazón. Y cuando eso sucede, hermanos y hermanas, lo digo por experiencia propia y lo digo como testiga, el perdón es un milagro. Y es un milagro que tiene el poder de liberar a la persona que lo ofrece, así como a la persona que lo recibe. Cuando el perdón es verdaderamente de corazón, es evidencia de la transformación que se está experimentando en la vida de las personas. Se hace más difícil el perdón cuando vivimos en contextos de abuso de poder e impunidad. Porque cuando hay abuso de poder y de impunidad, no se aprecia nada de lo que acabamos de decir. Inclusión, encuentro,
diálogo, rendición de cuentas, reconocimiento de responsabilidad, y en esa ausencia de estos pilares tan importantes de la transformación del conflicto, ¿cómo vamos a estar exigiendo perdón a las víctimas sobrevivientes, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos bien en cada caso, en cada contexto, y considerar el perdón como una llave que abre la puerta hacia la libertad, pero que jamás puede ser impuesta. Finalmente, y con esto ya voy cerrando, el séptimo pilar de la transformación de conflictos es la generosidad, que significa ir aún más allá de las reparaciones acordadas, ir más allá de lo que el juez, la jueza pueda haber impuesto como sanción a la persona que tiene que retribuir, que tiene que compensar por el daño causado, sino más bien ir más allá. O sea, hay que hacer reparaciones, por supuesto, pero la generosidad nos invita a ir más allá, a dar de gracia como no de lo que a uno le sobra, sino sacrificialmente para contribuir al bienestar de las personas que han sufrido el daño. Y a veces incluso también he observado que es posible ir a observar generosidad incluso desde aquellos que han sufrido el daño hacia las personas que les hicieron daño, pero que se han arrepentido y han pedido perdón. Me despido simplemente para invitándoles a que por favor marquen sus calendarios. El 30 de abril terminamos este instituto. Vamos a conversar sobre las dimensiones de salud mental en la transformación de conflictos. Y el 7 de mayo les animamos a acompañarnos una sesión adicional. Queremos ofrecerles información muy relevante sobre oportunidades de estudios de maestría, nuestras organizaciones que son partners, que son colaboradoras, SETI Continental, mi propia universidad, la Escuela de Divinidad de Duke y el Seminario Wesley, estaremos el día 7 de mayo a la misma hora ofreciéndoles la oportunidad de aprender sobre las oportunidades educativas, tanto en línea como modelos híbridos y para quienes deseen estudiar de manera residencial también. Con esto es para mí un privilegio poder presentar a una nueva amiga que aprecio bastante, la doctora Blanches de Paula, que se comunica con nosotros desde la ciudad de Sao Paulo. Blanches es doctora en Ciencias de la Religión y pastora metodista, psicóloga y filósofa. Bienvenida, Blanches. Gracias, Nina. Yo me gustaría de empezar pidiendo perdón porque hablaré en portuñol y por esto yo voy a intentar hablar despacito para que ustedes me entiendan. Mas la primera cosa que me gustaría de hacer es decir que lo perdón es uno de los temas más difíciles en pastoreo y también en la psicología, en ambos lugares. Yo gustaría de me acordar con ustedes de un texto bíblico muy conocido, que está en Corintios, que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo puedo ofrecer un cuento de tensión. ¿Será que perdón es lo mismo que reconciliación? Esta es una pregunta para nosotros. Nesse primeiro momento de mi fala, me gostaria de lembrar algumas informações ou afirmações importantes quando hablamos de perdão e saúde mental. Perdão e saúde. Porque perdão está relacionado com autoestima.
com a verdade sobre uno mesmo, não solamente em relação ao outro, mas uma revelação de nosotros. E há gran desafio para nosotros, porque nosotros tenemos às vezes uma intenção de criar uma imagem de los outros. Nem sempre esta imagem é a verdade sobre mim mesmo e los outros. Esta é a primeira coisa. A atitude de perdão abre a oportunidade de conhecermos nós outros e as outras pessoas, especialmente a verdade sobre nós outros. Segundo, há uma íntima relação também entre perdonar a temporalidade, a memória, a justiça e também a liberdade de las prisiones de las ofensas. Como Nina falou, há uma oportunidade de libertação e liberação de nós mesmos em nossas prisões de ressentimento. E perdonar também é caminho e processo. Não é algo automático. E por isso que as pessoas, por exemplo, em las iglesias ou fora de las iglesias, sofrem muito. Porque, por exemplo, eu ouvir uma pregação sobre perdão, eu tenho que perdonar. Isto é uma outra violência. Tenho que perdonar. Não. É convite, é uma invitação para nós. Uma invitação de Cristo. Em nossas orações, por exemplo, de Padre Nuestro, há uma parte de Padre Nuestro que diz: perdona-nos como perdonamos. Isto é desafio, não? Uma vez eu ofereci uma consejeria pastoral para uma senhora, uma mulher, que disse-me, falou comigo: eu não oro ao Senhor esta parte da oração de Padre Nuestro. Eu perguntei por quê? Porque eu não consigo perdonar. Por isso eu não oro esta parte. E o terceiro aspecto que me gostaria de também lembrar ou me acordar, que a atitude de perdonar é uma invitação também de transformação, de uma pedagogia de la vingança. Isso é importante para a pedagogia do perdão e reconciliação. Eu estou com Nina quando Nina falou, é milagro. É verdade, é verdade. É uma voz profética isto, que denuncia a cultura da violência e anuncia e cultiva a cultura da paz. Por isso há uma confusão que perdonar é não fazer justiça. É ao contrário. Perdonar é fazer justiça, é procurar justiça. Um exemplo desde o Brasil e aqui em São Paulo é esta instituição, este Instituto Ives Ota, que foi fundado em setembro de 1997, movimento de paz e justiça, sem sectarismo religioso, buscando uma sociedade pacífica, especialmente através do perdão. Este instituto, eu vou falar um pouco sobre a história deste instituto, rapidamente.
inspirado, preconizados pelo Ninho Ives, que promove o respeito e defende a vida humana e tem como finalidades estes 3 pilares, e há outros também, mas especialmente as famílias que foram vítimas da violência, porque Ives foi morto, assassinado, quando Ives teve 8 anos. Los padres de Ives perdonaron los asesinos. Estes assassinos trabalhavam com a família de Ives e sequestraram Ives e mataram Ives. E por isto os padres buscaram a justiça, mas também buscaram perdonar. Isto tocou muito no Brasil, né? E há uma intensa vontade de ampliar este tipo de mentalidade de perdão. E o último, por exemplo, promover uma ampla assistência psicológica e educativa com um enfoque nos 5 desejos básicos do niño Ives, que fuera morto, que são ser amado, ser útil, ser elogiado, ser reconhecido e ser livre, para que construya uma autoestima elevada e pueda pouco a pouco volver-se independente, um jovem que produza e colabore e ama seu país também. Porque Brasil é muito conhecido por la violência também. E esse instituto intenta oferecer uma educação para o perdão e para a paz. Este outro exemplo é uma campanha no mês de agosto violeta, sembrando el perdão e cosechando a paz, que foi inspirado nesta história de Ives. Em Brasil, mês de agosto, é um momento para que as pessoas se acuerden deste ato de justiça e perdão ao mesmo tempo. Este outro exemplo, em Brasil, há uma lei que estabelece o Dia Nacional del Perdão, 30 de agosto, né? Foi aprovado pelas instituições políticas de nosso país. E há uma lei, esta é a lei, exemplo, não? Do que aconteceu, esta deputada, Keiko Ota, é a madre, la madre de Ives Ota, que foi sequestrado, como falei, e brutalmente assassinado a los 8 anos de idade. E, apesar de tudo, esse duelo, hoje essa deputada, sua madre e seu padre, perdonaram a los assassinos de seu filho. Sua madre afirma que o objetivo é proponer uma reflexão sobre o tema e, además de ressaltar a luta de diversos movimentos sociais e familiares pela justiça. Agora outro lado, que no mesmo mês de agosto, em um estado de Brasil chamado Mato Grosso, há uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É interessante porque aqui há
também uma tensão que as pessoas às vezes têm medo de buscar a justiça, mesmo que já perdonaram. As mulheres em Brasil são, às vezes, obrigadas a perdonar porque são cristianas. Esta é uma tensão que existe também em Brasil. E outra tensão é porque eu estava falando com Nina, há 60 anos atrás, nós vivimos a ditadura militar. Hasta hoje há uma série, muitas discussões sobre a relação entre perdão e justiça, e eu poderia, depois que eu falei com Nina, política. Este é um tema muito delicado também, porque a política influencia muito esta concepção de perdão. Um exemplo também que, además da política, há também culturas diferentes que podem lidiar com perdão de forma diferente, como Sudáfrica. Este é a panjagem de um livro, eu não conosco em espanhol, mas o livro do perdão, de Desmond Tutu, que foi um bispo em África, um bispo anglicano. Caminhos de perdão, de algumas indicações, são perceber como enfrentamos o tema do perdão, nossos sentimentos, reações, decisões e cambios. Há uma invitação subjetiva também no perdão, mas há uma invitação comunitária, como nós outros estamos aqui aprendendo juntos e juntas. Reafirmar a importância da espiritualidade em las situações que implicam perdão. Que tipo de espiritualidade, como vivimos nossa espiritualidade quando temos que lidiar com este tema. Preparar pessoas da igreja para oferecer suporte para situações que implicam perdão. Isso é importante também, porque às vezes, não somente a igreja, mas as pessoas necessitam de um suporte prático, como não tem muitas vezes comida em casa, não tem ânimo para fazer as coisas, e uma ação solidária das pessoas da igreja também podem ajudar, não somente o pastor e a pastora. Cultivar uma educação para o perdão, isto para mim é muito importante, em diálogo com a saúde e a justiça. E, finalmente, os desafios que nós traíamos para reflexionar juntos e juntas é cultivar o cuidado de si mesmo e do outro, proporcionar alívio. Este é o milagre do Evangelho também. Ampliar o sentido de la gracia responsável, isso é muito importante, de Juan Wesley, em la atitude de perdão e auto-perdão, que é outro tema também importante, porque eu puedo perdonar, mas às vezes eu não consigo perdonar a mim mesmo. Valorizar relações que nos curaram e curam, que houve perdão, por exemplo, Jesus e Pedro, quando Jesus perdona Pedro. Revisitar a relação entre espiritualidade e saúde em nossas relações interpersonais. E, finalmente, nos acordando de primeiro de versículo bíblico, cultivar a fé em Deus de forma comunitária em chamado para o ministério de la reconciliação.
Gracias. Muchas Alejandra, gracias. Excelente, muchas gracias, Blanches, muchas gracias, Nina. Y como es de costumbre, vamos a tener en este momento nuestro trabajo en grupos. Así que atentos porque se va a abrir una ventana para que podamos pasar a los grupos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la participación en los grupos. Y ahora vamos a abrir el espacio para poder hacer algunos comentarios respecto de lo que se ha trabajado en los grupos. Así que vamos a pedir a algunas voluntarias, algunos voluntarios de cada grupo para que nos puedan compartir las reflexiones, las preguntas, las inquietudes o los comentarios, las reflexiones que se hayan dado. Adelante. Pueden, si se sienten libres, pueden escribir en el chat, levantar la manito, abrir el Gracias. micrófono. Excelente. Comienzo, Mauro. Tuvimos un grupo excelente, un momento muy sentido, y voy a dejar algunas ideas, las pasaré luego, pero fíjense, se recordó en el caso de Colombia, que a veces se hizo ver que el perdón era como obligatorio y era revictimizar. El perdón no se impone, se ha dicho. Este, Alguien dijo, tengo problemas con el perdón, un líder de la iglesia, un profesional se negó a darle ayuda a una niña y eso ha afectado mi corazón. Entonces fue muy bonito allí afirmar eso, que se abra el corazón. Em, Alguien dijo la teología del perdón que decía Nina, la persona virtuosa no es inmaculada, sino la persona virtuosa es la que busca reconciliarse, la que asume responsabilidad sobre su vida y relaciones. Otra persona dijo, teorizar sobre el perdón es fácil, pero cuando el daño te afecta directamente es un desafío en todas las dimensiones de tu vida. Pero si no perdonas, no sana, no te liberas. Alguien dijo esta frase, el perdón se aprende y debemos comenzar por nosotros mismos. Es decir, aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque solo un corazón sanado puede ser mensajero, mediador e instrumento del perdón. Otro citó a Freire como el perdón liberador para recordarnos la dimensión política y dijo también qué bueno que existen los salmos de lamento. Dos cositas más. Este, ¿Qué hay detrás de la negativa al perdón? Hay que revisar eso. Y finalmente, hay que acompañar y dejarse acompañar en el perdón porque es un camino. Y mejor si lo hacemos acompañado. Gracias. Gracias, Richard, por estas reflexiones que ameritan mayor profundidad, ciertamente. Vamos con Daniel y con, bueno, Elvia y Daniel en ese orden. Elvia y Daniel, en el orden en que levantaron la mano. Adelante, Bueno, Elvia. yo estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano anterior. El perdón hay que construirlo, hay que perdonarnos primero a nosotros mismos por las cosas buenas que no hicimos y por las malas que de pronto sí hicimos. Y para poder, digamos, impartir la enseñanza de perdonar, hay que haber perdonado y perdonarnos desde dentro y perdonar si nos han ofendido y así no nos hayan ofendido, si hemos incomodado, pues también pedir perdón por esto. Y otra cosa es la sinceridad en el perdón. No es que yo te perdono, pero a los 8 días vuelvo y te echo en cara lo que te perdoné. Entonces eso no es un perdón verdadero. También, digamos, cuando nosotros trabajábamos el espacio que se llamaba Momento por la Paz, tuvimos muchas enseñanzas porque fueron muchas las personas que intervinieron, incluso personas que habían tenido que salir en exilio y regresaban esporádicamente o yo no sé cómo se llama cuando uno regresa como camufladito y está en un determinado sitio, pero no se puede dejar ver tanto en público. También estuvimos con personas así que regresaban por un momento y nos contaban sus experiencias, cómo le estaba yendo en donde estaban en el exilio, y volvían y regresaban a su lugar mientras se les solucionaba, porque ellos habían salido amenazados de muerte por las fuerzas extrañas del orden que hacían estas cosas.
Por ejemplo, las FARC era un ejército contra otro ejército, un ejército de colombianos contra otro ejército de colombianos, pero por medio estábamos la población civil, que eran los que, como se dice popularmente aquí en Colombia, éramos los que llevábamos del bulto, porque no sabíamos en qué hora podía suceder algo y estar uno como mal parado en el sitio equivocado. Pero gracias a Dios y pues esto se ha sosegado un poco y podemos al menos caminar con un poco de tranquilidad y agradecerle al Señor porque en su infinita bondad y misericordia preservó la vida de muchos y aún estamos aquí para dar el testimonio cómo ha sido el transcurrir de la guerra en nuestro país, porque los que ya tenemos más de 60 años, la vivimos muy fuerte cuando empezó. Entonces, Gracias. darle gracias a Dios por los cambios que han habido y porque por lo menos esta guerrilla de las FARC se dieron un poco porque ellos aún hay una parte que siguen en desobediencia. Gracias, Selvia. Gracias por compartir. Vamos a darle el espacio a los demás. Daniel, tú querías compartir algo. Gracias por ese testimonio, por esa intervención, Elvia. Sí, hola. Buenas noches desde mi grupo. Creo que de las dos presentaciones que escuchamos, saltaron muchos conceptos que llamaron mucho la atención. Dentro de esos está el perdón como una denuncia y como una voz profética. Eh, También el que el perdonar nos permite sanar y conduce a perdonar. También surgió como el interrogante de la presentación de Nina, de hasta qué punto el perdón desde esa como punto teórico puede verse como también reconciliación, o si hay una distinción entre perdón y reconciliación bajo esos pasos que nos expuso Nina. Y también se habló mucho de la importancia de no dejarlo en la teoría, sino llevarlo como en la práctica. Se habló que pues inicialmente en nuestros hogares, que lo que mencionaba anteriormente, que es difícil aún en lo cotidiano ponerlo en práctica. Y se habló de qué tan espiritualmente sanos estamos para perdonar. Y ya ampliando un poco, se habló también de la iglesia y el rol tan fundamental que juega la iglesia en abanderarse, en proponer y enseñar una cultura del perdón, tan necesaria en las sociedades. Él mencionaron ejemplos pues, de Colombia y de Argentina. No se hizo un proceso de perdón y reconciliación. Y hay heridas de decenas de años atrás que siguen ahí abiertas, que siguen reclamadas sin ser escuchadas, sin surtir un proceso. Igual, pues en Colombia como que sí se está dando ciertos procesos como que ayudan a tener una esperanza en esa voz profética del perdón. Pero sí se resalta mucho como el tema de las iglesias en abanderarse para proponer una cultura del perdón en las sociedades tan necesaria. E incluso el pastor Jaime dijo que iba a proponer en su iglesia un día del perdón en la iglesia. Excelente. Ya Gracias, que Daniel. sí, A mí quiero recoger dos preguntas que las han escrito hace rato, pero que quizá con la pregunta de Daniel acerca sobre la diferencia entre reconciliación y perdón, tal vez Blanches y Nina se puedan animar a contestarlas. Aparte de esta pregunta, la diferencia entre reconciliación y entre perdón y reconciliación, pregunta Carmen, ¿cómo puedo perdonarme a mí misma, a mí mismo, a mí misma? Y pregunta también Daniel, ¿es realmente posible eh, perdonar sin que el responsable de la ofensa reconozca y pida perdón? No sé, Nina, Blanche, si tienen alguna palabra al respecto para ir cerrando. Yo puedo empezar, Blanche, si tú me corriges y complementas. Gracias. Voy a empezar por las preguntas fáciles. La diferencia entre perdón y la reconciliación. Sí, conceptualmente son dos cosas distintas. Cuando hay un daño causado, el perdón
es la decisión de no tomar eso contra la otra persona para no vengarse, ¿no? Es liberarnos del resentimiento. A la pregunta de Daniel, es una pregunta excelente, hay factores que facilitan el perdón, ¿no? Si yo veo que la persona que me ha causado un daño tan profundo está arrepentida, si fue un crimen lo que hizo, está cumpliendo con la sanción, ojalá sea una sanción que le ayude a recuperarse, no que destruya su vida, ¿no? No que tiren a la cárcel y tiren la llave al río, como dice el dicho, sino que hay sanciones, que hay consecuencias ante el dolor que ha causado. Obviamente, eso hace que quien sufrió el daño tenga factores que le van a facilitar encontrar esa llave, como mencionó Blanches también, del perdón. Cuando eso no se da, cuando lo que encontramos es lo opuesto, que es lo más común, es la impunidad, que los que tienen poder y abusan de otros y causan daño, además de todo encima, ni siquiera rinden cuentas, ni siquiera enfrentan la justicia, sino que se ríen en tu cara del daño causado o lo niegan como que si fuera tan sencillo como algunos lo hacen, ¿no? No ocurrió, no, eso es una exageración, jamás pasó. ¿Estás loca? ¿De qué hablas? ¿No? Eso hace muy, muy difícil el perdón. Pero aquí está lo maravilloso, que como nosotros recibimos perdón de Dios, el Espíritu Santo puede ayudar a personas, aún en las peores circunstancias, a encontrar la liberación del perdón y con ello renunciar a la venganza. Pero renunciar a la venganza no es renunciar a la justicia. Por ejemplo, si pensamos aquí entre nosotros, hay líderes indígenas, hay personas que trabajan con comunidades que han sufrido históricamente profundamente. Y las comunidades les invitamos al camino del perdón, al camino, a este largo camino hacia la reconciliación. Pero ellos tienen sus legítimas reivindicaciones sobre su tierra, sobre sus conocimientos, sobre su espiritualidad, sobre sus idiomas. Y esa es una lucha. Por eso es que yo nunca hablo de resolver conflictos, sino de transformarlos. Yo no quiero eliminar conflictos. Si son conflictos por la injusticia, lo que queremos eliminar es la injusticia. El conflicto es una herramienta para denunciar la injusticia, siempre y cuando sea, por supuesto, una forma no violenta de denunciar la injusticia. Porque cuando uno denuncia la injusticia, uno está invitando al conflicto. Tantas veces nos han dicho que no nos quejemos para que no haya conflicto. Eso no es lo que queremos con este instituto. Nosotros queremos transformación. Entonces, por ahí yo empecé, le paso el micrófono a Blanches, que seguramente va a tener cosas mucho mejores que decir adelante. No, no, no. Solamente unas cositas. em, por ejemplo, nuestra claves para perdón es más individual, mas lo perdón nace en comunidad. Por esto que está en oración de Jesús, esta es una cosa. Nosotros tenemos que resgatar esta dimensión más comunitaria de perdón. Esta es la primera cosa, una clave. La segunda, lo perdón está vinculado à justiça. É impossível falar de perdão se não hablarmos de justiça. E que é a justiça para nós? Para mim, às vezes, é como vingança para muitas pessoas. Mas não é. Este é outro problema. A clave é justiça e não vingança. Isso dói. Isso é dolor para nós. Porque nós muitas vezes gostaríamos que a pessoa
pudiese sentir o que sentí y más dolor de que yo sentí. Un ejemplo. Y tercero, para empezar o perdón a nosotros mismos, a uno mismo. Más, para mí, nosotros precisamos de revisitar la imagen de Dios en nosotros. Es importante para perdonar a uno mismo. Este es un proceso, porque está vinculado a nuestra historia individual también, como nosotros vemos a nosotros mismos. 3 cositas solamente. Gracias. Alejandro, perdón, solo para redondear la idea de lo de perdón y reconciliación. Hablé del perdón y no me referí a la reconciliación. Entonces, el perdón es de un lado y siempre esperamos que haya reciprocidad, ¿verdad? Que quien pide perdón reciba el perdón. Que quien otorga perdón también sea encontrado por alguien o un grupo de personas del otro lado que con humildad deciden cambiar, no seguir haciendo daño. La reconciliación se da cuando hay esa reciprocidad, pero ante la falta de reconciliación, eso no significa que no podamos perdonar. Es de un lado. Nosotros seguimos a Cristo, como bien lo han puesto aquí en el chat. José dice, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Él, en su sacrificio, eligió. Él es la justicia que nos permite ser perdonados. Entonces, vamos hacia esa reconciliación que habla de esa reciprocidad. Pero mientras la reciprocidad no exista todavía, tomará mucho tiempo, podemos tomar esa llave, abrir esa puerta de la celda en que muchas veces nuestro resentimiento nos encarcela a nosotros mismos y caminar en libertad y rogar por la otra parte, por la otra comunidad, los otros, para que también sean liberados. Gracias. Muchas gracias, Nina Blanches, muchas gracias a todas y todos por su participación. Nos hemos pasado de la hora, así que solo les voy a pedir unos 30 segundos para despedirnos con este breve pensamiento. Creo que ya pueden ver la diapositiva. Esta es una oración con la que el pastor anglicano y su hija, que también es pastora anglicana, cierran este libro del perdón, que fue el que Blanches nos presentó. Como ustedes saben, Desmond Tutu jugó un rol importante combatiendo la discriminación racial al formar parte al presidir la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica. Y él cierra cierra el libro que escribió con su hija con esta breve oración. He aquí mi libro del perdón. Sus páginas están muy gastadas. Contiene los pasajes que más me costaron y aquellos por los que pasé con facilidad. He aquí mi libro del perdón. Algunas de sus páginas están rotas y manchadas de lágrimas. Otras están decoradas de júbilo y risas. Algunas fueron escritas con esperanza y otras grabadas con desesperación. He aquí mi libro del perdón. Está lleno de historias y secretos. Cuenta cómo me libré de ser definido por la herida y decidí ser creado otra vez, ofreciendo perdón, aceptando que he sido perdonado, creando un mundo en paz. Bien, nos despedimos entonces con este pensamiento y muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias a Dios ti, les bendiga. Alejandro. Gracias a cada uno. Chao, hasta luego. Buenas Buenas noches. No se olviden, finales de julio, primera semana de agosto, nos vemos en Buenos Aires. Ya les va a llegar la información, vayan marcando su calendario.